Cáceres Televisión con Digital Extremadura, un nuevo programa de perfiles a través de las ondas y de internet, como hacemos cada semana. Y en esta ocasión vamos a hablar con dos buenas amigas nuestras, con Montaña Malpartida. ¿Qué tal, Montaña? Hola, muy buenas tardes, Paco, ¿qué tal? Muy bien, y con Elisa Blázquez. Hola, ¿qué tal, buenas Elisa? buenas tardes a todos. Bien, bueno, pues Elisa Blázquez, Montaña Malpartida, vamos a estar un ratito hablando aquí en nuestro programa Perfiles sobre Mozambique. Y ustedes se preguntarán que por qué vamos a hablar de Mozambique. Bueno, pues hay varias razones que las vamos a ir concretando a lo largo del programa, de estos minutos que dura en televisión. Montaña Malpartida es maestra y antropóloga y hace ya muchos años que estuvo en Mozambique. Bueno, eso de muchos, porque no vaya a ser la gente que piense que eres mayor, ¿eh? Y no lo eres, porque eres súper joven. Es decir, en el año 94 fue la primera vez que estuvo en Mozambique y ha hecho un trabajo de investigación sobre la mujer macúa, que luego hablaremos sobre ello. Y Elisa Blázquez es periodista, es compañera nuestra, y ambas han estado durante los meses de julio y agosto en Mozambique a ver la realidad social que se está viviendo en estos momentos, de lo cual también vamos a abordar en estos instantes el asunto. Y vamos a comenzar con ello, precisamente, Montaña, para que nos digas el por qué vuelves a Mozambique después de tantos años, con la experiencia que viviste en aquella época, y si quieres nos resumes un poquito el asunto. Pues mira, volver a Mozambique, la verdad es que no es volver, porque nunca me he marchado de allí, ¿no? En definitiva, era un poco volver a tomar contacto, porque después de un largo periodo de un poco más de 10 años, hacía que no iba por cuestiones personales, ¿no? Sobre todo pues porque tengo dos hijas pequeñas y no era conveniente dejarlas en esos momentos. Entonces, pues ahora ya que son un poquito más mayores, decidí que quería volver, y entonces le dije a Elisa, ¿me acompañas? Y Elisa, bueno, pues dijo, pues sí. Y la verdad es que me alegro muchísimo de que Elisa me haya acompañado y de que hayan dicho que sí. Claro, aparte que Elisa te diga que sí, también es muy normal en una mujer como ella, porque tú eres una trotamundos, Elisa. Porque yo nunca digo entonces, que no, primero que no, nada. A este tipo de cuestiones no dices que no. Eso está claro, por una parte. Y por otra, porque es que si hay algo que a ti te caracteriza, es que eres una mujer, cuidado, de mundo. Sí, de la calle. No, a ver, hace muchos años, cuando yo tenía previsto prejubilarme, porque estoy prejubilada, sí. Yo le dije, cuando yo me prejubile, Montaña, yo me voy contigo un año entero allí a Mozambique. Bueno, pues luego por circunstancias no pudo ser, porque ella ya no estaba, porque en esos momentos ella tenía otro tipo de vida. Al retomar a ella ahora su contacto físico, que no de alma con Mozambique, pues yo dije, pues me voy contigo, un año no, menos, pero ella me dice que se lo va a tomar en cómodos plazos, lo del año, pero bueno, ya iremos viendo. Eso lo iremos viendo, porque le he dicho, vale, a lo mejor no es un año entero, pero sí, bueno, ya sé que me quedan 11 meses, pero 11 meses de los que voy a tirar de ella todo lo que pueda. ¿Y eso cómo lo vais a organizar? Porque claro, tú con tu vida, ella no tiene problema, porque ella dice que vaya mañana y se va. Pero bueno, pero tú tienes tu obligación profesional y de madre también. No te creas de que ella va mañana y se va. Hay sitios a los que ella no volvería, pero yo estoy convencida que a Mozambique volvería otra vez. Sí. Pues hablemos de esa experiencia, porque tiene que haber sido, sobre todo, muy enriquecedora, imagino, para ambas, ¿no? Sí. Tú, que lo viviste en su momento, lo has revivido ahora, y Elisa, que lo ha conocido, ¿no? Bueno, así que hablar las dos de ello. La verdad es que como dice Elisa, ¿no? Mozambique está en mi corazón, está en mi cabeza, está en mi alma.
Y entonces fui a hacer un reportaje porque Mozambique en aquellos momentos era el país con menor renta per cápita de la Tierra, y además porque también a través de la Delegación de Misiones de la Diócesis de Coria Cáceres me sugirieron un par de misioneros extremeños que estaban allí en la zona, entonces pareció que aquello podría ser algo bueno. Y a raíz de ir allí, entonces en aquel momento, que era en el año 94, donde la guerra estaba dando prácticamente sus últimos coletazos, pues me enamoré de aquel país y dije, yo quiero venir aquí. Y hice todo lo posible, como así fue, para luego irme y estar allí una larga temporada. El volver a ver Mozambique de nuevo, pues eran muchos nervios, mucho entusiasmo, pensé que podría haber muchas cosas que habían cambiado, pero sorprendentemente me di cuenta que he tardado menos, o sea, fueron segundos en adaptarme otra vez e incorporarme a este país de corazón, que lo que todavía estoy tardando en aterrizar en este. Ajá. ¿Y cómo consigues, es fácil convencer a Elisa para salir de viaje, pero cómo consigues que Elisa vaya a Mozambique? Primero porque me quiere. Sí, hombre, eso es obvio. Sí, Segundo, sí. porque me conoce. Sí. Y tercero, porque se lo había prometido. me lo había te lo había prometido y ella es prometido. una mujer de palabras. Sí. Entonces... ¿Y por qué te decides tú a ir? A ver. Pues fundamentalmente porque ella me lo pidió, ¿no? Sí. Yo, ahí, ella lo sabe, ella es muy religiosa, católica, y yo soy muy atea. Entonces ella ya de entrada yo sabía que íbamos a ir a misiones pero luego me ha alegrado mucho porque siempre piensas que bueno, que de entrada algo que tú no es con lo que tú compartes una ideología, por decirlo de alguna manera, o unas emociones, resulta que sí, que me he quedado sobre todo impactada, y creo que esto tiene más valor por ser yo atea, sí, con la fantástica labor que hace la gente que ella conocía y con la que ahora ha vuelto a tomar contacto. Porque Mozambique, que es un país enorme, muy largo, estrecho y largo, en la zona sur hay alguna ONG, pero de la mitad para arriba no hay ninguna ONG, solamente funcionan las misiones allí, porque hace muchísima falta, hace falta muchísimo trabajo allí, porque es un país, como ella dice, muy pobre. Yo no sé si ahora se mantendrá en el ranking, da igual, pero desde luego es un país de una pobreza extrema, ¿no? Y no hay ONG trabajando allí, solamente trabajan las misiones. Y entonces las misiones ejercen una labor absolutamente social, absolutamente íntegra y absolutamente humana. Y eso a mí me ha llegado al alma, y yo he hecho un poco de cronista, porque yo también he ido allí un poco como periodista que soy, he mandado alguna información, he mandado algunos reportajes, y yo creo que mucha gente que piensa un poco como yo nos hemos sentido muy encariñados con la gente que está trabajando allí, con lo que se está haciendo allí, y yo creo que eso ha sido también muy bonito, ¿no? Sí, además es que hay que decir que lo que acaba de añadir Elisa, ha escrito en Digital Extremadura un reportaje muy ilustrado además, y a raíz de ahí, pues evidentemente ha crecido la expectación de saber qué es lo que se vive realmente en Mozambique. Y es más, pronto en el Ateneo vamos a tener una charla por vuestra parte, en concreto el 4 de octubre, donde vais a exponer vuestras vivencias allí. Y lo que te quería preguntar era, tú que fuiste en el año 94, estamos en el 2017, y has apuntado a lo que estaba diciendo Elisa, que poco ha cambiado la cosa. Sí. Tampoco ha cambiado, después de que la sociedad está evolucionando tanto, estamos en una sociedad de la alta tecnología, del internet, donde parece ser que el mundo ya globalizado es una realidad, y sin embargo en países de este tipo no se ve tanto. Pues sí, y además tristemente tengo que decir que yo esperaba también algún cambio más. Y hombre, hay cambios, porque yo le decía a Elisa, fíjate, esto estaba de esta manera, y ahora una cosa, pues como por ejemplo que esté asfaltada la carretera que unía Nampula, que es la tercera ciudad del país y que es, digamos, la capital del norte, con Nacala, que era nuestro destino final, ¿no? Y entonces estaba asfaltada y no había baches, incluso te encontrabas algún reflectante en la carretera, y yo decía... flipó la noche que vio reflectantes en la carretera. No me lo puedo creer, diría, ¿no? Sí. Decía, Elisa, que mira lo que hay, ¿no? Y entonces, pues la verdad es que luego ahí sí, en la carretera ha avanzado mucho, hay alguna que otra fábrica, hay algunas que otras casas que han mejorado, pero luego te adentras en los barrios, te adentras en las comunidades y se vive como se vivía hace 4 o 5 siglos, exactamente igual. No hay agua corriente, no hay luz, no hay saneamientos,
no hay nada de nada. Entonces es la misma vida y la gente sigue transportando sus cosas encima de la cabeza, o como mucho han llegado a la rueda porque tienen una bicicleta. Entonces te das cuenta que realmente ha evolucionado poco. Y luego, al respecto a lo que ha comentado Elisa, es verdad, ella decía: Montaña, ¿no será más útil que vayas tú y lleves el dinero de mi pasaje? Yo te lo doy, porque ella es muy generosa, no solamente, por supuesto, pues a todos los niveles. Lo sabemos. Entonces yo le decía: no, Elisa, yo quiero que te vean a ti. Quiero que tú estés, y además precisamente pues por eso, ¿no? Por esa connotación que a veces, es verdad, ella dice que las misiones hacen una labor social, hacen una labor de acompañamiento grandísima, pero también hacen una labor religiosa, ¿no? Pero yo quería que ella viera eso, porque a nosotros jamás, yo decía, en Mozambique hemos hecho nuestras bodas de plata como amigas, ¿no? Ajá. Jamás nos ha distanciado, sino todo lo contrario. Ha habido momentos de nuestras vidas personales que yo he necesitado mucho fuerzas de ella y ella ha necesitado fuerza mía, y no había incompatibilidad. Y yo quería que ella lo viera, lo experimentara, que no fuera algo que yo le había contado. Y que lo sintiera, y como ha sido así, pues la verdad es que... Y sobre todo que lo pudiéramos transmitir, que era un poco la idea. Claro, porque Elisa, al ser periodista y ser tan humana, pues a través de las redes sociales nos ha tenido al punto a todos los amigos conectados con Mozambique continuamente, y muchas veces nos preguntábamos tomando un café: ¿cómo es posible que, dada la situación que tiene Mozambique, y sin embargo la conexión tan buena que hay todos los días, Elisa nos sube aquí al Facebook las fotos, los comentarios, que además es para leerlo, es que ¿para qué lo voy a decir? Si lo mejor es que lo lean, y que lean ese reportaje al que yo me refería en Digital Extremadura, y que vayan a la charla del Ateneo para verlo. Pero la sensación que tú has recibido, porque claro, Montaña habla con pasión, con cariño de ahí, y con conocimiento, de causa, sí. Porque me decía antes de esta conversación que ella en todos estos años no ha perdido la conexión con Mozambique. Ni un solo día. Es más, cuando hemos quedado para venir aquí, estaba hablando con ellos por el teléfono. Y no una vez, sino varias al día. Sí, varias al día, sí. Pero a mí me gustaría contar tú tu experiencia, ¿no? No ya de acompañante, sino de colaboradora y de amiga de Yo había estado en allí. Mozambique con ella de vacaciones. Cuando ella vivía allí, pues ella se cogió unos días y un grupo de amigos estuvimos con ella unos días, vacaciones. Esto ha sido una cosa completamente distinta. Esto ha sido convivir con la gente, y a lo que ella se refiere con las comunidades son los poblados que están en medio del mato en la selva, no es la selva esa amazónica que todos nos imaginamos, es una selva un poquito más discreta, la sabana, ¿no? Entonces lo que ella dice, son poblados que viven prácticamente en la Edad Media, ¿no? No tienen agua, no tienen saneamiento, no tienen luz. A las 5:30 de la tarde es noche cerrada, porque oscurece muy pronto, amanece también muy pronto, y a las 5:30 de la noche ya no hay nada que hacer, porque todo se apaga y la vida empieza también muy temprano, eso es cierto, ¿no? Y curiosamente sí había datos del móvil. ¡Qué barbaridad! Sí, porque llega. No, pero simplemente, claro, porque hay que hablar que esto es un satélite, claro. Claro, efectivamente, y eso es lo que da un poco de dolor, ¿sabes? Sí. Eso. Duele mucho. Ahí es donde voy. Ahí voy, yo también. Sí. Duele mucho que la tecnología llegue porque le interesa a quien le interesa, claro. y no llega para lo elemental. O sea, que se coma mal, que se duerma mal. La gente no tiene cama, la gente duerme en lo que le llaman ellos la quitanga, que es un estalache de palos con unas esteras, toda la vida durmiendo ahí, no tienen colchón. Ya te digo, no puedes levantarte y lavarte los dientes, tienes que ir a cagar a un agujero, al campo. Entonces es muy duro eso, y sin embargo, si quieres, tienes tecnología. A mí eso me impacta porque veo que estamos yendo a lo frívolo y no estamos solucionando lo que verdaderamente importa. Sí, pero es que en el siglo XXI ocurre esto, desgraciada o afortunadamente, pero es así. Son las grandes paradojas, y los grandes desastres. Sobre todo los contrastes, ¿verdad? Contrastes, pero muy, muy duros, ¿no? Muy...
A mí me gustaría destacar la luz que se ve en las imágenes de las criaturas y de las personas de allí, del mozambiqueño. Es decir, estamos hablando con Elisa Blázquez y con Montaña Malpartida y estarán viendo ustedes fotografías y vídeos que nos están ilustrando esta conversación. Pero claro, yo cuando he estado viendo las fotos que me habéis mandado, digo, pero si estas caras tienen una luz enorme, o sea, a pesar de las dificultades de vivir. Bueno, es un pueblo de guapos. Ese es el contraste y de paradojas que decía Lisa, ¿no? Es un pueblo de guapos, es una raza bella, tienen una estructura ósea fantástica, tienen unos hombros que ya los quisiéramos nosotros, unas espaldas grandes, los hombres, las mujeres son de una belleza espectacular, porque es su raza, ellos son así, ¿no? Sí, ¿qué medio de vida hay? Pues mira, la verdad es que son campesinos, la inmensa mayoría se dedican al cultivo de pequeñas huertas que se llaman machambas en portugués. Que son parcelitas, ¿no? Son pequeñas parcelas y entonces se dedica, y encima la tierra tampoco es muy generosa. O sea que hay que trabajarla. Hay que trabajarla duramente. Y entonces pues la inmensa mayoría son campesinos y se dedican a la agricultura, poca ganadería en la zona donde nosotros hemos estado, y bueno, pues tienen sus 4 gallinas que normalmente no son para consumo personal, sino pues para vender, con los 4 huevos que sacan también los venden en el mercado, y muchas de sus machambas pues aprovechan los frutos que dan pues también para consumo personal, y si sale un pequeño excedente para la venta. Entonces la inmensa mayoría de las personas viven de la agricultura. Y con respecto a esto que estábamos hablando, es verdad, yo recuerdo que la primera vez que me vine, una temporada estuve allí viviendo algunos años y volví un tiempo aquí a España porque vine a estudiar antropología, y a mi vuelta, al regresar, fue cuando la explosión esta de los móviles. Y me quedé helada también, con muchísima tristeza. Yo ya esta experiencia ya la había vivido, ¿no? De lugares donde no llegaba absolutamente nada y te veías una antena de telefonía móvil, ¿no? Sí. Y ahora ya con el internet. Y entonces yo recuerdo que hace pues algunos años escribía, es increíble que tú estés navegando por internet y a tu lado, cerca de ti, haya alguien que no conozca cómo pulsar con el dedo y encenderse una luz, o abrir, sobre todo, que es lo más importante, dar un giro a un manillar de un mecanismo, de un grifo, y que te salga agua, ¿no? Sí. Entonces todas esas cosas es verdad que impactan muchísimo cuando es la primera vez que lo ves. Yo, que ya iba curtida en esta historia, te sigue impactando, pero cuando alguien que lo ve te lo recuerda y te lo dice, es que no nos podemos acostumbrar a este tipo de cosas porque es muy triste. Sí.
Estamos en Perfiles, en Sentir Cáceres Televisión, con Digital Extremadura, hablando con Montaña Malpartida y con Elisa Blázquez de sus experiencias en Mozambique. Y los que nos estén viendo dicen, nos están hablando de Mozambique, pero ¿a qué han ido estas dos mujeres allí? Porque todavía no lo hemos explicado. Claro, ¿a qué han ido estas dos mujeres a Mozambique? Pues aquí sí. La antropóloga que conoce Mozambique y la que se ha pegado a ella con un pespunte, sí. Periodista, amiga y tal, pero ¿a qué habéis ido? Pues mira, queríamos, yo sobre todo quería retomar otra vez el contacto físico con esta tierra, que además tú hablabas antes de la luz. Mozambique es un país hermoso, muy bonito, son casi 3.000 kilómetros de playas, casi 3.000 kilómetros de mar del océano Índico que baña sus costas. Es una gente alegre, es una gente pacífica. Te encuentras en las grandes ciudades pues como todo, también existe pues lo del tema del robo, con el teléfono nos traían fritas, no saquéis el teléfono, no habléis por teléfono, no hagáis una foto en las grandes ciudades, pero luego es la paz y la calma absoluta. Y la generosidad. Y la generosidad de la gente, ¿no? Decía antes, tienen 4 o 5 gallinas. Bueno, pues cuando nosotros hemos ido a las comunidades no nos ha faltado gallina ninguno de los días, y las pocas cosas que tienen te lo ofrecen absolutamente todo. Luego además el sentido de la propiedad privada es una cosa que no es así. La gente comparte, tú le das un trocito, una banana, recuerdo, a un plátano a una niña, y lo partió en 5 trocitos pequeños para repartirlo entre los amigos o los niños que estaban a su alrededor. Entonces te enseñan muchísimas cosas. Pero te voy a resumir. Sí. Ella ha ido porque ella tiene una serie de proyectos en la cabeza que quiere poner en marcha. Necesitaba hacer el trabajo de campo para una vez, que hace ya tiempo que no iba por allí, y una vez que ha visto cómo está la situación, qué es lo que se puede hacer ahora, porque la idea es echar una mano. Ella ha ido para retomar físicamente, eso ya lo intuía físicamente, que no como decía antes con el alma, pero sí físicamente retomar el contacto para ver qué es lo que se puede hacer, para ver si lo que ella tiene en la cabeza concuerda con lo que se puede hacer, sí, y mucho más, porque de verdad las necesidades ella esperaba que hubiera menos y no, sigue la situación bastante. Pero a eso ha ido. Hablemos de la cruda realidad, Montaña y Elisa, porque estamos dando una visión general de cómo es aquello, cómo se vive, cómo son las gentes, pero en realidad ¿es un país maltratado, como se sospecha? Bueno, pues todos estos países son países maltratados, Mozambique también, y luego a veces pues que sus políticos tampoco son todos lo honrados que debiera ser. Esto nos suena a todos un poquito, ¿no? Nada más que tienes que ir a América y ver algunos países como están, Colombia, Venezuela, en fin. Entonces, ahora mismo pues se ha contraído una deuda importante, donde un amigo, profesor, nos comentaba, esta deuda ni mis nietos llegarán a poderla salvar. Entonces es una deuda, algo injusto, incluso es tan fuerte lo que ha pasado que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial han dejado de llevar ayudas, y que ahora, en este tiempo que nosotros hemos estado allí, pues hemos vivido un acontecimiento histórico, porque el presidente del gobierno mozambiqueño ha ido a la zona donde estaba el jefe de la oposición y han tenido un encuentro pacífico, porque ha habido, a raíz de toda esta historia que ha pasado, ha habido también un amago de violencia, bueno, amago no, que ha sido un amago real de violencia el año pasado, y la cosa ha estado muy fea. Lo que pasa que en Mozambique ahora existen intereses, y esos intereses, que podrían ser algo bueno para el pueblo, pues a veces yo me pongo a temblar cuando se ha descubierto en alguna zona petróleo, cuando se han descubierto minas de oro, cuando existe gas, cuando existe carbón, cuando existe... Entonces, esto que podría llenar de alegría y de próspero futuro inmediato a las personas de esta tierra, pues la verdad es que te pones a temblar, porque es cuando vienen otra vez como los buitres a saquear lo que es de esta pobre gente, ¿no?
Y Elisa, tú como, no como amiga ya, sino como periodista, ¿cuál es la visión que tú tienes de qué se puede hacer allí en Mozambique, Mira, como en los países con tanta depresión como este que nos está contando Montaña? A ver, yo la impresión que he sacado es que Mozambique ahora está como nuestra España de la posguerra. Ha sufrido muchísimo y por un lado hay un momento de esperanza, como pasaba en nuestra posguerra, había una cierta esperanza y de hecho se fue muy poquito a poco, pero hemos llegado a donde estamos ahora, que es bastante mejor. El problema de Mozambique es el que ya he apuntado. El problema es que ahora hay una globalización y entonces tú no te lo comes y te lo guisas solo, sino que ahora vienen los buitres de fuera, en este caso los chinos, los indianos, que le llaman ellos, y como tienen dinero se están comprando. Pues si hay piedras semipreciosas al lado de un poblado que podría explotarlo la gente del poblado, pues no, el político de turno se lo vende al chino de turno, llegan, expolian, hacen una mina a cielo abierto, se lo quedan y cuando eso se acabe, adiós. Me llamó mucho la atención, ¿verdad? Nos llamó mucho la atención allí en medio del mato un eucaliptal de una empresa australiana, como si en Australia no tuvieran sitio para plantar eucaliptus y se van y los plantan en medio de la selva africana, dejando aislados a 3 o 4 poblados. De aquí a 20 años, cuando hayan explotado el eucaliptal, se van y dejan aquello desertizado. Es decir, que la mordida existe, como en todas partes. Completamente. Y ¿verdad? ese es el gran peligro del país. Sí. ¿Qué se puede hacer? Pues a grandes rasgos, poco, porque corresponde al gobierno mozambicano hacerlo. Pero a pequeño, sí, lo que vamos a intentar hacer, ayudar a la gente que está trabajando allí. Sí. Que es lo que se puede hacer. Que es por donde va orientado el proyecto de Montaña, imagino, ¿verdad? Sí, son varios. Los proyectos que son varios. Y a grosso modo, así ya terminando la entrevista, ¿en qué consiste este proyecto? Para que todos los que nos están viendo, más que quien te está hablando como yo, todos podamos contribuir en ello, ¿no? Sí, por lo menos. En nuestra pequeña aportación desde todos los puntos de vista, intelectual, material, profesional, en fin. Sí, existen, son varios proyectos, todos son proyectos pequeños, pero sobre todo es con el pueblo y también con los misioneros, porque los misioneros a mí a lo largo de todos estos años, por lo menos con los que yo he trabajado, me han demostrado que todo lo que se da, llega. Entonces, por eso también era un poco que yo quería llevar a Elisa para que también ella diera fe de que esto es realmente cierto. Entonces, hay algunos proyectos que se llevarán a cabo o que estamos intentando que se lleven a cabo a través de misioneros, pues con ayudas directas, económicamente sobre directas. todo educación, becas para... Y luego, pues la educación es vital. Lo que nosotros a pequeña escala, pues lo que es familiar y a los amigos que les rascas un poquito, estamos intentando que poquito a poco pues tengamos algún licenciado, tenemos ya un doctor también en la zona, tenemos también un periodistas, gente, porque estoy convencida que cuando un pueblo deja de ser ignorante, dejan de poderlo gobernar de esa manera arbitraria que lo están haciendo. Eso es así. Entonces es sobre todo la educación, que haya gente del pueblo, hombres y mujeres del pueblo, que sean capaces de ponerle cara y decir, oiga, ustedes están abusando. Entonces, sobre todo es pues también a nivel educativo. Y luego, bueno, pues ahí tenemos otro proyecto puntual de una de las aldeas donde trabajar como más en comunidad, más en cooperativa para el tema de la tierra, para que no haya, porque es que a veces hay un problema que existe en esta zona y es la inmediatez. Entonces, de momento yo rescato o tengo una cosecha de arroz, lo voy a vender a los indianos, que son los comerciantes, o a los chinos, y dentro de 2 meses yo ya no tengo nada de comida y aquello que he vendido por 2 lo tengo que comprar ahora por 5, o entonces paso hambre. Y entonces ahí tenemos ahí un proyecto como de autoabastecimiento con un puesto en el mercado local, que nosotros desde aquí pagamos el alquiler de ese mercado local, y entonces la gente puede ir a comprar a ese mercado local y de alguna cosa el excedente repercute otra vez en los campesinos de esa pequeña aldea que tenemos. Y luego, Qué bien lo explicas, hija mía. Qué barbaridad. Es que lo siento, lo digo. Sí, se nota, y eso sí. es.
¿no? Pero es verdad. Eso es un poco en Sí. breve lo que así inmediatamente estamos haciendo, y luego, bueno, pues también en algunas de las comunidades que ya conocíamos y con las que ya hemos trabajado, pues también si hay algún pequeño yacimiento de piedras semipreciosas o cualquier cosa, intentar que se quede eso en el pueblo, que repercuta en esa aldea el beneficio y que no salga. Eso es más complicado, pero también nos hemos reunido con el gobierno local y hemos tenido una respuesta gran positiva. receptividad, sí. Y ya para ir concluyendo, Elisa, ¿volverías a Mozambique con los ojos cerrados o con los ojos abiertos pegadita a Pues mira, con los ojos montaña? cerrados, porque como se sale a las 7 de la tarde y se llega así a las 7 de la mañana, yendo desde Lisboa, pues con los ojos cerrados. Porque Sí. va una dormidita. El viaje Sí. no se hace tan largo, sí. Sí. Iré, Y, sí. y tú, claro, vuelves Ya, seguro, por ¿no? supuesto. Claro, con tus proyectos. Si y Dios tal. quiere y me da Sí. salud, por Aparte de supuesto. que Montaña es una persona absolutamente conocida en la zona, porque hablando así petit comité de nosotros, ¿verdad? Me decía Elisa, dice, pero si tú vas con Montaña por allí, todo el mundo la saluda. Mira, era como Franquete por Cánovas, pues ella de Maputo a Nacala y de Nacala a Maputo, que hay 3.000 kilómetros, no sé, un Sí. montón. Pues ella como Franquete de Sí, Cánovas, sin nada más hay que ver y el kiosco arriba. las imágenes Sí. que tenéis, ¿no? Hay una cosa que es cierta, Paco, y es que es verdad que se puede conocer Mozambique, algún otro país de África de mil maneras. Hay safaris fotográficos, hay visitas guiadas, hay hoteles, pero lo que es cierto es, como Elisa lo ha conocido, muy poca gente, porque llegar a las comunidades del interior, a las aldeas esas remotas, donde no existe absolutamente nada, y lo más importante, relacionarte con la gente, que la gente te acoja. Y que te recibían Claro, cantando. porque guau, vas, bonito. con el misionero, con la misionera que ellos conocen, en quien confían, y entonces enseguida todo abierto, eso claro. de los amigos de mis amigos son mis amigos, allí se da también. Entonces la verdad es que ha sido una experiencia muy bonita, muy bonita. Pues me alegro mucho de que hayáis vivido esa experiencia tan gratificante y tan enriquecedora. Muchas gracias por estar con nosotros aquí A ti por- en a ti Perfiles. por Por y invitarnos, y ya gracias. sabéis que aquí esta es vuestra casa para lo que necesitéis. Pero dicho además desde el punto de vista del corazón, es decir, Hombre, es que- aquello que necesitéis, aquí estamos, ¿no? Ya colaboramos como pudimos y a Sí, partir de claro ahora que vamos sí, a claro seguir que sí, colaborando Pues Fue en una la- respuesta gracias. fantástica. en la de medida de presentación nuestras en posibilidades, Sí. divulgando lo que hay que divulgar, porque esto es lo que realmente llega al corazón del ciudadano, es decir, la realidad social que no es el siglo XXI que estamos viendo nosotros, sino el siglo XXI que se vive en todo el mundo, sobre todo en lugares como Mozambique, como también han reflejado Elisa Blázquez y Montaña Malpartida. Muchas gracias. Gracias, Paco, A vosotros. un abrazo y muchas gracias a todos por habernos escuchado y habernos dedicado este tiempo.